Ya, ¿qué cosas son los objetos? En realidad, vuelvo a repetir, se llama programación orientada a objetos, pero en realidad el tema fundamental acá, o lo más importante, son las clases, porque las clases son las que definen los objetos. Porque yo voy a tener una clase y voy a tener varias instancias de esa clase a las cuales yo voy a denominar objeto. Como por ejemplo aquí en el rectángulo, ¿cierto? Defino la clase rectángulo. Nos dimos cuenta que tiene unos métodos especiales, ¿cierto? Específicamente el init, que es el método, entre comillas, constructor, pero no es constructor, pero así se le denomina en la jerga orientación a objetos. Los verdaderos constructores parten antes. Aquí nosotros seríamos variables nomás. Y recuerden que en la orientación a objetos siempre el primer parámetro que yo le paso es el self, que correspondería a la dirección donde está almacenado en realidad el objeto particular, la instancia. Y después tenemos funciones. Las funciones clásicas que tal como la hemos definido hasta hace poco. Después tenemos acá, cuando yo voy a crear un rectángulo, entonces, yo me creo una instancia. R es un objeto. R es el objeto, es lo que se denomina también instancia en términos teóricos. Es la instancia del rectángulo. Pero este es un rectángulo particular, a la cual yo le di dos valores, 1,2, que corresponde a la base, y a la altura. Recuerden que esto dice igual a 0 si es que yo me creo un rectángulo sin ningún tipo de parámetro. En este caso, asume que los valores serían 0 y 0. Yo le puedo dar el número que yo quiera acá, 1, 1, el que ustedes quieran. Son los valores por defecto que se denominan. Entonces aquí me estoy creando 1, 2, 3, 4 objetos, 4 instancias de la misma clase. Todos comparten lo mismo, estos 4 que están acá. Pero están ubicados en espacios de direcciones distintas, por eso puedo hacer la diferencia. Y esa dirección es la que se reconoce o se denomina self, por si acaso. Por eso no se va a enredar, porque el rectángulo R y el rectángulo P, todos tienen también una base y una altura, pero esa base está guardada en esa dirección específica de memoria, la altura también en la dirección específica de memoria, que es la que yo no le paso ese parámetro, él lo asume. Cuando yo llamo acá, cuando yo hago esta referencia acá, él en forma automática envía como primer parámetro a la clase el self, la dirección de ese objeto particular, es decir, la dirección de memoria donde está almacenado el R o el P o el Q. Por eso puede hacer las diferencias. Ese es el concepto fundamental de orientación a objetos. Por eso es interesante. Ya una vez que hemos definido eso, recuerden que lo que dije yo es que cuando trabajamos en orientación a objetos, lo más importante es determinar cuáles son sus atributos. Lo primero que tengo que sentarme y pensar, ¿cuáles son los atributos de mi objeto? Y los atributos son las variables, los campos, también le llaman así en programación llamada antigua, como el señor Meyer, ¿cierto? Cuando se programaba antiguamente, nosotros no hablábamos de atributos, nada, hablábamos de los campos. También podemos llamarlo campo, atributo, característica, como quieran ustedes, pero en el fondo son las variables que mantienen o que trabaja el objeto. Eso es fundamental. Una vez que ya tenemos claro definido en un objeto, en una clase, cuáles van a ser sus atributos, entonces yo debo inicializar esos atributos. Y esos atributos se inicializan o se crean o se les da un valor para comenzar, generalmente en el método particular o fundamental, que es el método init. Ese es el método que se llama de manera automática. Ustedes al crear un objeto, al instanciar un objeto de la clase rectángulo, se llama automáticamente este método. Eso es lo que ocurre. Usted no lo llama eh, preferencialmente, sino que solo se auto convoca. Y ahí generalmente, ¿para qué lo usamos nosotros? Para definir las variables, los valores, todas las cosas que yo quiero que se creen o se construyan cuando el objeto es instanciado por primera vez. Vuelvo a repetir, solamente se ejecuta este método init una sola vez, que es cuando se crea el objeto, por si acaso. No se está ejecutando cada rato, no, se ejecuta solamente al momento de crear. Es decir, cuando yo acá digo rectángulo 1,2, en forma automática va
acá, al init. Y le pasa, Profe, ¿sí? consulta, entonces el init se ejecuta cuando, al crearse una instancia de la clase, como dice usted. Exactamente, una Ya, instancia. Una sola vez. Por lo tanto, este método se va a ejecutar una sola vez para este objeto, una vez para este objeto, una vez para este y una vez para este. Por cada vez que yo lo instancio. Recuerden que esto es crear, esto es instanciar. Si yo instancio 20 objetos más, efectivamente se van a llamar 20 veces esa, pero una sola vez por objeto. Esa es la idea. ¿Ya? Y una vez que tengo definida todas, por eso es lo fundamental cuando estamos trabajando nosotros en orientación a objetos, es sentarme primero y pensar cuáles son la clase que yo debería especificar. Y al momento de decir eso, me siento y digo, a ver, ¿cuáles son las variables? ¿Cuáles son las características que tiene este objeto? Y ahí la anoto. Y esas son las que deberían estar reflejadas arriba en el init. Siempre. Pueden haber más variables de las que yo paso. Pueden haber variables que son internas, propias, que no vienen desde afuera, que eso es lo que vamos a ver después cuando veamos un poco más adelante, cuando ya desde el punto de vista de herencia, cuando veamos que existen atributos que se denominan públicos y privados. Un atributo es público cuando puede ser accesado desde cualquier parte. Cualquier persona lo puede accesar. Y un atributo es privado, solo se accesa a través de el mismo objeto. Es decir, desde fuera del objeto yo no tengo visibilidad sobre esa variable. Ese es el término práctico. En teoría, em, lo que siempre se establece o se espera o se pretende es que todas las variables, yo las considere como privadas. Es decir, nadie me las puede modificar que no sea desde dentro del método. ¿Captan la idea? Desde dentro, perdón, de la clase. Y los métodos o las funciones generalmente se denominan o se dejan como públicas, es decir, la gente puede accesar las funciones del objeto, pero no la variable. Y se ve como medio enredado, pero en términos prácticos, ¿para qué se usa eso? Para asegurar que nadie me modifique las variables. Y las variables se van a poder modificar única y exclusivamente a través de lo que el objeto o la clase entregue al resto, es decir, cuáles son los métodos que pueden ser utilizados. Eso lo vamos a ver aquí en términos prácticos. Eh, en Java, en C o en cualquier otro lenguaje, efectivamente existe una forma de declarar variables o métodos de carácter privado y otros de carácter público, y un par más que todavía no los vamos a mencionar. Pero existe una forma de hacerlo. En Python no. Eso queda a criterio del usuario, del que está construyendo el programa. Generalmente para hacer una diferencia al respecto, para que nos quede claro que son métodos no deberían ser vistos desde afuera, generalmente se aconseja darle una cosa como esa. Ponerle como un guión afuera, ¿se dan cuenta? Un guión bajo. Con eso yo cuando estoy programando me digo ya, en realidad este dato la puede accesar desde fuera. No la podría accesar. Pero en teoría, si yo quisiera, lo podría hacer. O sea, si aquí a mí se me ocurrió decir de repente ese punto o imprimir, por ejemplo, saber el valor. Print ese punto y ¿cómo se llama la variable? Dejémosla así tal cual como estaban antes. Ese base. Yo estoy accesando la variable base del objeto S. Y en teoría, si esto lo ejecuto, me dice que ese cero que está aquí. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa? Que lo pude accesar. Eso no debería ocurrir nunca. Yo ni siquiera debería saber cómo se llaman las variables. Esa es la idea. Podría darle un valor distinto, ¿no? Podría yo decir ese punto base igual 1. No me deja. ¿Se dan cuenta? Pero sí yo puedo recuperar su valor. Esa es la idea fundamental. Ahora, eso no debería ocurrir nunca. Si yo quisiera imprimir el valor que tiene ese objeto, para eso yo debiese crearme alguna vez aquí, en alguna de estas cosas, 'un método particular.
por ejemplo, aquí, el método put rectángulo, ¿se dan cuenta? Ahí me muestra los datos. Por lo tanto, yo aquí podría decir tranquilamente ese punto, le puse put, o era get. Era get en realidad. Lo puse al revés, pero da lo mismo. Ya, put rectángulo. Ahí me lo mostró. Yo aquí no sé cómo se llaman las variables base y altura, pero esta función sí la puede modificar. También podría ponerle, cambiarle esto, get. Nos vamos a dejar como responda. En realidad, este es el get. ¿Qué me dio ese día? Ese día que había tomado algún trago que los puse al revés, ¿no? Put, entonces yo le voy a poner valores. ¿En qué me equivoqué ahora? Put, get. ¿Están todos bien o no? Pero es que sigue llamándose put abajo, pues, profe, por eso le quedó malo. ¿No? Exactamente. ¿O es porque no le, Yo o es porque aquí no le pasó valores? debería hacer, este debería ser get, perdón, no, Ahí. en razón debería ser put, pero put rectángulo, yo le debería poner acá, esto que está aquí, debería dejarlo afuera. Y ahora les voy a explicar por qué. Estas son variables de fuera, variables que no tienen que ver con el objeto. Y yo, put rectángulo, le voy a pasar aquí base como altura. Y por lo tanto aquí debería recibir Base y base altura. y altura. Entonces ahí ahora, y este ya no debería hacer eso, sino que ahí yo le asigno lo mismo que en el init, ¿cierto? Base, sí, y altura. Ya. Entonces ahora sí, ingrese base, 12, 24, y ahora le puse put rectángulo. Ah, sí, porque las cambié todas. Ya. Esas están malas en todas, igual. Esos ejemplos están malos donde yo me enredé ahí en el put y en el get por si acaso. Pero en realidad get siempre es tomar, es devolver algo, mostrar algo. ¿Se dan cuenta? De hecho, dicho de otra cosa, esta cosa también debería cambiarla. Yo no debería mostrarlo de esa forma. Yo con el get, yo lo que debería sería devolver nomás. Yo en teoría debería decir return. Si ya entramos a jugar realmente como corresponde. Devuelvo esos dos, ¿se dan cuenta? Entonces con el put y ahora con el get, yo le podría decir al... Tengo los dedos crespos hoy día. Yo aquí ahora imprimo tal cual, ¿no? Y así yo me desentiendo de los nombres de las variables. Ingrese base 12, 34. Ah, ingrese 12, 34, 12, 34. ¿Se dan cuenta? No me voy desentendiendo ya de saber cómo se llaman las variables. Les puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? Y por lo tanto, siempre voy a tener una función get que devuelve algo del objeto, lo que yo quiera, y un put que le pone valores. En teoría debería tener un get, en teoría por la base y un get por la altura, cada uno de ellos, y darle el nombre que yo quiera. Pero esa es la idea. Así voy escondiendo los nombres reales de las variables. Y para asegurarme más todavía, yo le podría aquí así y de esa forma. Y de esta manera yo sé que esa variable nadie me la puede tocar desde afuera. ¿Se dan cuenta? Pero ya no lo pusimos, yo tendría que cambiar todas
todas las bases y toda la altura que hay aquí adentro por eso. Por ese dato. Pero eso ya es un tema que lo vamos a ir mejorando aquí cuando hagamos más ejercicios. Ya. Por lo tanto, vamos a tener un montón de funciones. Y todas las funciones que a mí se me ocurra, entonces yo las voy a ir definiendo acá. Como primera parte, acercándonos un poco al documento de lo que es el UML, que el UML no es más que un lenguaje unificado de modelamiento. Y esa cosa voy a abrir una aplicación acá, un Reflector, para poder voy a ver si puedo conectar mi tablet a la pantalla. Están más lentas las redes que otro poco día, no sé por qué. Ya. Ya. Nosotros tenemos acá en el ejemplo, en este ejemplo, yo definí una clase que se llama rectángulo, ¿cierto? Y definí dos atributos, base y altura. Y definí una serie de funciones o comportamientos. ¿Cómo vamos a ir dibujando esto? Porque tengo que tener alguna forma, algún método o algo que a mí me permita o me posibilite trabajar con esto. Y para eso es el UML. Y el UML es un lenguaje. Yo aquí voy a pasar el primer dibujito nomás que tiene el UML. De hecho, hay unos libros que tienen como 500 páginas para poder modelar UML. Una clase se dibuja con un rectángulo de la siguiente forma. Ustedes van a dibujar un rectángulo, simplecito. Después les voy a decir dónde pueden ustedes encontrar software para esto. Podemos hacerlo a mano, no tiene gracia, pero para explicarlo. Y va a estar separado siempre de esa forma, por tres áreas. En donde aquí va a ir el nombre de la clase. Acá van a ir los descripción o el nombre de los atributos. Y aquí van a ir los nombres de los métodos. Para el ejemplo particular que estuvimos viendo recién, en donde tenemos la clase llamada rectángulo, que tiene un método que se llama, perdón, un atributo que se llama base y otro que se llama altura. Y acá, como este es un lenguaje unificado, en este lenguaje yo debo indicar que esas cosas deben ser privadas. Para eso, basta ponerle aquí un signo menos. Con eso estoy indicando que la clase rectángulo va a tener dos atributos, base y altura, que deberían ser privados, es decir, que no me los pueden modificar desde fuera del objeto o de la clase. Y en la parte que viene acá, deberíamos poner todos los métodos que están asociados a mi problema. Todos los que tengo acá. Por ejemplo, área. Anoto aquí área. Anoto... después, opcionalmente, si ustedes quieren, le ponen los parámetros aquí adentro. También eso no está normado. Perímetro. Get rectángulo. Un rectángulo, ¿cierto? Y al igual que lo que hicimos con la clase, con los atributos, ponerle un signo menos, yo lo había dicho que generalmente los atributos, generalmente, casi el 99%, los atributos son privados. ¿Qué significa eso? Que no pueden ser modificados o no pueden
ser accesados desde fuera del objeto. Y los atributos, y generalmente los métodos, generalmente se consideran públicos. ¿Qué significa eso? Que pueden ser accesados desde fuera del objeto. Esto es muy importante por si acaso en algunos lenguajes. Acá en Python es un poco más, no tan restrictivo. ¿Cómo reconozco yo, en teoría, cuándo van a ser públicos o privados? Con un signo menos si son privados y con un signo más si son públicos. Imagínense si yo pongo todo privado, ese objeto nadie lo podría accesar, no hacer nada. Si yo definiera que área, perímetro, que rectángulo y rectángulo son privados, significa que solamente pueden ser utilizados adentro del objeto. Por lo tanto, yo no podría llamarlo. No podría hacer esto. ¿Por qué? Porque estaría accesando ese método desde fuera. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que en el putget, en ese que está acá. Entonces, es fundamental que efectivamente, para que yo pueda tener acceso al objeto, el objeto en sí debe tener los métodos definidos como públicos. Vuelvo a repetir, en Python eso no es tan restrictivo, pero como estamos aprendiendo acá lo que es la orientación a objetos, si es que llegan a irse ustedes a programar en algún otro lenguaje como C o Java, sí van a tener esta diferencia. Por lo tanto, cuando ustedes ahora, yo les pida hacer algún ejercicio, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Un cuadradito y van a ir poniendo ahí inmediatamente cómo vamos a modificar esto, cómo lo vamos a llamar. Y cuando tengo varias clases, voy a tener varios de estos dibujitos. Cuando tenga varias clases, voy a tener varios de estos así. Y ahí va a estar el modelo de ustedes. Y después vamos a ver que entre ellos existen algunas veces relaciones, a veces existen relaciones de distinto tipo, y algunas de esas cosas las vamos a llamar herencia, que es lo que vamos a ver hoy día. Pero ese es el dibujito, eso es para empezar a manejar un poco en la introducción a lo que es el UML, ¿eh? Que es la forma en cómo yo voy a poder comunicarme con el resto cuando estoy desarrollando o definiendo algún tipo de sistema o alguna cosa. Ya. Queda más o menos claro cómo lo vamos a modelar, ¿cierto? Por si acaso. Sí, profe. Sí, profe. Es un dibujo, Sí, ¿no? profe. Es modelado. Les voy a subir después, les voy a dejar un documento después que se llama Desarrollo Orientado a Objetos con UML. Yo estuve justo como estaba esperando que llegaran, ¿cierto? Cuando justo me di cuenta que había llegado el señor Meyer, para que vayan ustedes avanzando. Aquí hay justo me había dado como una explicación bastante simple, de este caballero acá. Si ustedes revisan este video, No podría existir si explica la misma cosa que se dio con un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Así que la pregunta es, ¿cómo harías Y para ahora identificar él cada instante? usa un software, si ustedes se dan Así cuenta. pues, habrás notado que estoy usando un... ¿Ven? Lo mismo es ser. Ese software se llama, que está acá. Ese que tengo ahí. Es un software, un trial, por si acaso, online, pero de prueba nomás, por si acaso, no, porque hay que comprarlo. Pero sí que nos sirve para entender un poco los conceptos. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos el más, el menos, los atributos, el nombre que yo le doy, persona, empleado, si hereda o no hereda. Eso lo explican acá en este video, por si acaso. Es bien interesante y es cortito, son 12 minutos. Y se entiende bastante rápido el concepto. Así que échale una miradita, ponen UML nomás, y es el tutorial diagrama de clases UML. Es de la misma empresa, de Lucidchart. Ahora, si lo pueden, la idea es
no comprar ese software tampoco. Hay varios software más que les permiten a ustedes hacer lo mismo. Ahí esta es la página. De hecho, es más o menos caro, pero para probar basta con eso nomás. Y hace un montón más de gráficos. No sé, hay unas herramientas por ahí gratis, no sé si creo que en Linux, ¿tenéis Linux en Mella? Tío, profe. Creo que se llama Umbrello, algo así. Que no sé si estará para Windows, pero Nosotros el semestre pasado estuvimos usando, bueno, el semestre pasado, con el profesor de trans estuvimos usando el Star UML. Y ese era también se gratis. puede instalar en Linux. ¿Mm? El Star UML, ese estuvimos usando. No sé si Yo no me acuerdo, es cumple o que no. Star hay UML, ¿no? Umbrella, a ver. Umbrella, algo así que es un paraguas en UML. Umbrello. Umbrello. Este debería ser más gratis. Instalar Fedora, Linux, Windows. Ah, también está para Mac. No tenía idea. Hay que instalarlo a través de Macport. Podrías, capaz que esté por acá en Mac en Breu. Breu install Umbrello. Esto es como el apt-get de Mac, más de alenta la red, miren. No sé, no sé qué es lo que pasa. No hay. No está acá en Port. Pero ahí ustedes lo pueden bajar en Windows también deberían tener. O si no buscan alguno, creo que también en el PyChamp creo que también se puede. Y hay varias herramientas más. El NetBeans creo que también lo podía hacer. ¿Cómo me dijiste que se llama el otro software? Star UML es el que estamos utilizando con el profesor trans. Star ¿Está? UML. Ese. Ese. Sí, Sí, ese lo tengo nosotros igual en usamos ambos. ese. ¿En online? Lo tengo en Windows y lo tengo en Linux, ambos. Ah, ya está. Ya da lo mismo. Si cualquiera de estas cuestiones es lo que deberían usar para eso. ¿Y para qué lo usaban? Se supone que es orientación a objetos. Diagrama de clase, diagrama de caso de uso. ¿Qué más? Y tiene todo No, eso. bueno. Yo me voy acá solamente a ver las relaciones que hay entre estas cosas que están acá. Estos son objetos, ¿se dan cuenta? Cada una de estas son clases. Y hay relaciones entre ellos. Por aquí debe estar el diagrama de clases de uso de ustedes. Ya, pero ahí, con esto usaríamos en teoría. Ahí después cuando lo instale, lo vemos. Ya, eso es fundamental por un lado, entender. Y ahora vamos a ver, voy a tratar de ver si podemos entender para que captemos bien ya la diferencia de por qué es tan importante la orientación a objetos. Y vamos a ver el punto más importante que tiene que ver con la herencia. Vamos a crearnos un nuevo ejemplo. Vamos a crear lo siguiente, miren. Vamos a crear una clase llamada humano. Recuerden que clase dijimos que se ponían con mayúsculas, ¿cierto? Humano. Vamos a definir el método constructor de esta cosa. Vamos a definir que el ser humano tiene una edad nomás, ¿cierto? Vamos a definir self. Pongámosle aquí de esa forma, ya vaya acostumbrándonos para hacer la diferencia.
me definí una función, un constructor, y vamos a definir que el ser humano lo que puede hacer es hablar. Y por lo tanto va a recibir un mensaje, va a escribir. Fíjense, cuando digo que los puedo accesar, significa que esto sí lo puedo hacer. Eso sí lo puedo hacer, ¿se dan cuenta? Porque estoy accesando la variable edad, con el guión adelante, dentro del mismo objeto. Y eso sí que es posible. Defino eso y voy a definir el mensaje. ¿Qué es lo que va a hablar? Y punto. Ya, ahí tengo mi objeto. Voy a crear unas instancias. Tengo los dedos crespos hoy día. Y me falta uno más, ¿no? Y ahí vamos a crear un humano. Vamos a crear el humano Mella. Vamos a ponerle Cristian, mejor esto ganando aquí, Cristian. Profe, a mí ya nadie me conoce por mi nombre. Cristian va a ser Nadie me humano. ubica. ¿Qué edad tenéis, Cristian? 32, profesor. Una guagua. Nada más. ¿Y tú, Carlos? Y el humano Carlos. 47, profesor. ¿Cuánto? 47. Yo te estaba quitando el tiempo. No, 47, eso. Ya. Yo podría accesar la edad de cada uno de ellos, ¿cierto? Como que es lo que no deberíamos hacer, en todo caso. Pero vamos a decir lo siguiente. Print. Soy Cristian. Y tengo coma. Oye, Cristian, ¿por qué te pusieron con 2S, Cristian, a propósito? Tengo idea, profesor. Todo el mundo me lo pregunta y todavía no lo sé. Yo sé que mi papá me puso así, ¿no? Pero Y no soy el único, ¿ah? Hay 3 Cristian en Chile inscritos así con 2S. hay tres. Hay 3. Y creo que hay uno con H también. H y 2S, así. O sea, mi papá se pasó un poquito, pero creo que hay otros que se pasaron por un poquito más también. Yo inscribí a mi hijo Cristian con CH. A los ingleses. Pero Claro. sin doble S. Con una. Claro, no, este tiene doble S y CH. Yo lo sé porque, ¿cómo se llama esto? La mamá de uno de mis mejores amigos trabaja en el registro civil, pues ella hace años atrás me vio en el registro civil. Ella puede consultar la base de datos por nombre y me buscó y claramente salgo yo y 2 más. Bueno, eso fue hace varios años atrás, yo diría unos 12 años atrás. Que pueden que haya más ahora, ya después de 12 años. Escrito con 2S. Capaz, tu guagua. Sí. Y aquí lo puse con 2T. Y ahí está claro lo que hacemos en ese programa, ¿cierto? Está claro que no es mucha la explicación. O sea, está el constructor, que lo único que recibe es la edad, y tiene un método llamado hablar. Ese método, ¿qué es lo que hace? Me va a escribir la edad que tengo, y el mensaje que recibió. Por ejemplo, cuando yo digo Cristian igual humano 32, ¿qué es lo que ocurre? Que se ejecuta solamente este método. Por lo tanto, le está asignando a la variable edad el valor 32. Lo mismo cuando hago Carlos humano 47, se ejecuta este y le da el valor correspondiente, 47. Después dice print, soy Cristian y tengo, y ejecuto Cristian edad. Es decir, estoy accesando la variable edad del objeto. Pero eso no debería hacerlo, pero se puede.
Lo mismo que Carlos. Y después le doy el mensaje a hablar. Esto sí se podría porque estos deberían ser siempre públicos. Si esto yo lo ejecuto, dice, soy Cristian y tengo 32, soy Carlos y tengo 47, edad 32, eso que está ahí, y edad 47. ¿Se dan cuenta? Ya eso lo vimos en la clase pasada. Ya, pero esta cosa no me gusta, así que eso no debería nunca ocurrir. Si ejecutamos eso, ahora sí solamente nos vamos a poder darnos cuenta de que tenemos edad 47 y Cristian, eso que está ahí. Ya, pero ahora, ¿qué tiene que ver la herencia con esto? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a crearnos dos clases más. Clases, no objetos. Voy a crear una clase como la hamburguesa, ay, amigo, hombre, muchas veces, llamado informático. Y esa clase no vamos a hacer nada todavía con ella, tranquilito ahí. El informático, ¿qué es lo que hace? Fíjense, voy a definir una función llamada programar, que va a recibir, obviamente, la dirección, una variable llamada lenguaje, y aquí voy a decirle print, voy a programar en y aquí le pongo lenguaje. ¿Está claro lo que quiero hacer, cierto? Una función que lo Sí. único que hace es voy a programar en lenguaje. Santo. Ya, esa es una clase informático. Voy a definir una clase informático, una clase abogado. Él, este va a trabajar en un caso, ¿cierto? Caso. Va a recibir self y va a recibir el caso, una variable. Aquí este tipo va a decir print, voy a trabajar el caso, Vamos a, tranquilo, ¿sí? Ya, definí eso, ¿cierto? Pero, ¿qué características tienen el informático y el abogado? ¿Qué me pueden decir ustedes de esas dos cosas? ¿Qué características tienen el informático y el abogado? Son humanos ambos, Los dos son humanos. ¿Captan la idea o no? ¿cierto? Y si son humanos, los dos tienen una edad, ¿o no? Exacto. ¿Se dan cuenta? Los dos tienen edad. Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo y ponerle la edad ahora a este tipo, tendría que poner en cada clase su correspondiente init, ¿cierto? Y la variable asociada. Pero, si yo digo, oye, pero resulta que informático va a heredar de humano. ¿Qué significa que herede de humano? Significa que todas las cosas que tiene la clase humano, también las tengo yo. Por lo tanto, al poner esto, inmediatamente tengo una variable edad y tengo un método hablar. Ah, bueno. ¿Capta la idea? Sin necesidad de replicarlo Pero, en cada uno de ellos. Y lo mismo hago para el abogado. ¿te comento algo, profe? Cuando Profe, estábamos programando la solución, justamente llegamos a un punto en el cual teníamos que mezclar dos clases, decíamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo importamos lo que tenemos de una clase a la otra? Y al final tuvimos que replantear la solución para que no hacer esto mismo, para evitarnos este paso, por decirlo así. Pero la idea inicial, justamente, la lógica decía, oye, traigamos lo que ya teníamos hecho a esta nueva clase. Si hubiéramos sabido esta parte, tal vez lo hubiéramos agregado. ¿Cierto? Pues ya está hecho. Sí,
Vamos a eliminar este mensajito que dice da, por si acaso tiene muchas gracias. Si después lo cambiamos ahí. Ya, ahí tenemos eso. Por lo tanto, ahora vamos a suponer que Cristian Perfecto. es informático. Y vamos a suponer que Carlos es abogado. Fíjense que los dos quieren hablar. Voy a poner aquí, soy Cristian. Y aquí voy a poner, soy Carlos, para que queden claros. Se han dado cuenta que, miren, Cristian es informático. Por lo tanto, lo único que tengo es esto. Pero hereda de humano. Por lo tanto, heredó el método hablar y heredó la variable edad en forma automática. Hay que tener Profe, cuidado, ¿sí? ¿Sí? entonces es como el TAR-UML que hereda todas las funcionalidades que tiene la otra clase. Algo parecido, Exactamente. ¿no? Sí, ese es el concepto. Y de ahí viene. El UML Ah, fue ya. construido después de la orientación a objeto. El Ya. UML surgió en los años 90, después de una pelea que tuvieron todo esto, porque cada empresa tenía su propia forma de modelar objetos, ¿se dan cuenta? Estaban todos programando en esta onda ya, pero cada empresa o cada tipo tenía su forma distinta, y ahí quedó la escoba. Por eso ahora se llama el lenguaje unificado de modelado. Lenguaje unificado. Y entonces, ahí pescaron y crearon este UML. Por lo tanto, el UML, ¿de dónde viene? De la orientación a objetos. Entonces, las mismas cosas que ustedes ya vieron en los otros, que ya mejoraron y conocieron algunos conceptos, entonces son los mismos. Ya, si esto yo lo ejecuto, voy a ejecutar, me dice soy Cristian, soy Carlos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el Ah, método hablar lo heredé de la clase más superior mía. ¿Captan la idea? pues, profe, claramente. Pero, por ejemplo, ahora si yo dijese Cristian punto caso el loco Pepe, y si ejecutara esto yo, me da un error. Sí, porque yo no ¿Por tengo. qué? Porque Cristian es informático, pero Cristian no tiene el método caso, porque el método caso no pertenece tampoco a la clase humano. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Yo me preocupo siempre de tratar de identificar cuáles son las clases, cuáles son las cosas que son comunes y que son necesarias que estén en todas esas clases, y esa pasa a ser una clase superior. Y en las clases Mm, inferiores yo voy poniendo las cosas que me diferencian a mí del otro. ¿Se dan ya. cuenta? Tienen que tener cuidado porque si ustedes ponen, por ejemplo, acá, no ponen eso, porque informático no recibía valores, no tiene init, ¿se dan cuenta? Y al no tener init, entonces, cuando yo ejecute esto, se va a caer al tiro. ¿Por qué? Porque al heredar de humano, efectivamente heredé esto y necesito pasarle un valor. Entonces, por eso se nos va complicando un poco el tema. Pero eso es más o menos la lógica de la, de la herencia. ¿Van captando la idea, lo importante que es? Sí, profe. Eso le iba a preguntarle yo, profe. ¿Por qué en la clase de informático y abogado no tenía el init? Es porque heredó el init de la clase superior. Claro, de la otra Pero clase, ojo, de la primera. yo podría tener acá un init. Yo podría definir un init. ¿Se dan cuenta? Yo podría definir un init. Eh, ya lo vamos a ver la misma historia, ¿no? Y cualquier cosa que hagan, da lo mismo. ¿Qué ocurre ahí? Mi clase tiene init y la de la que estoy heredando también tiene init. ¿Cuál de las dos, a cuál le hago caso? Esa es la pregunta de fondo. ¿A esta o a esta? Y ahí la respuesta es fácil. Siempre se le hace caso a la que pertenece a la clase inferior.
Por lo tanto, si yo defino esto, y aquí pongo, miren, vamos a generar lo mismo para que no haya problema, pero vamos a hacer una pequeña diferencia. Vamos a crear edad, y además vamos a mandar un mensaje. Soy mi propio init. Para que cuando se cree el init, cuando yo lo ejecute, solamente va a mostrar una pura vez nomás eso. Ese mensaje. Bueno, vamos a mostrar ahora, profe. No está imprimiendo Cristian ni Carlos. ¿Mm? No, No, me lo pero va a mostrar ahora porque no está imprimiendo ni Cristian ni Carlos. no importa, está en el constructor, Ah, claramente. está en el init. Todo lo que esté dentro del init se ejecuta. Soy mi propio init, ¿viste? Y Ah, aquí vamos a poner print, soy el init de humano. Si ahora esto lo ejecutamos, fíjese que ahora si yo veo problemas, sí, me creé un informático y me creé un abogado. Pero el informático, al crearlo, ejecuta su propio init. Pero el abogado no tiene propio init, por lo tanto va a ejecutar el init de su padre, es humano. del humano. Claro. Entonces, ejecuta ahora, soy mi propio init, soy el init humano. Eso ocurre siempre porque a veces yo también podría tener métodos con el mismo nombre, ¿eh? A eso es lo que denominamos nosotros sobreescritura de método. ¿Te das cuenta? Este método init está sobreescribiendo este otro de acá. Ojo que eso no debería ocurrir mucho con el init por si acaso, porque sería un poco enredado de repente, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué sería un poco enredado? Porque podría tener como un montón de init y al final no sé a cuál estoy haciendo caso. Claro, tendrían que identificarlo internamente cada uno. Exactamente, o sea, al final ya no tendría sentido la herencia. No. ¿Qué otra cosa más puede ocurrir con las herencias? Una cosa que la orientación a objeto pura clásica, la pura y dura como la del lenguaje C primario, después igual lo modificaron, no admite herencias dobles o múltiples. No admite heredar de varios. Pero acá sí podemos heredar de varios. En Java y en todos los otros lenguajes sí permiten heredar de dos clases distintas. Yo podría tener otra clase, a ver, una clase humano y una clase animal. Que esta va a tener también su init. ¿Estamos de acuerdo? En el fondo, tengo lo mismo, por si acaso. Si es para indicar, ¿qué pasa si yo pongo aquí humano y quiero que también herede de animal? Va a heredar en primer lugar todo lo que tiene que ver con humano y después va a heredar todo lo que tiene que ver con animal. Aquí podría ser hablar uno, entonces va a heredar el método init, hablar y hablar uno. La pregunta es, ¿cuál init, el de humano o el de animal? Y siempre es el primero. Si yo estos otros los pongo al revés, animal humano, entonces, y hacemos el mismo ejercicio, miren. Soy el init de humano, y a este le vamos a poner print, soy el init de animal. Vamos a ver si nos resulta. Soy el init humano, soy el init animal. ¿Se dan cuenta? El orden en que yo ponga de quién estoy heredando es fundamental, porque de ahí va a tomar primero los primeros métodos. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso.
Y a veces ponemos al revés nomás aquí y tenemos situaciones totalmente distintas. ¿Les queda más o menos claro el tema de lo que es la herencia? ¿Mm? Y esta cosa ahora, ¿cómo? Profe, ¿Sí? en este caso, cuando hereda dos, entonces quiere decir que yo tengo que igual pasarle dos parámetros si la clase requiere dos parámetros iniciales. Claro. Ah, ok. Entonces Porque ahí es donde usted dice que se va complejizando la cosa, porque al final, si yo tengo una función que hereda de más arriba, de dos o tres, tengo que pasarle tres parámetros anteriores que vienen de los padres, por así la decirlo, clase, ¿no? claro. Mm. Por ejemplo, en el caso que nosotros trabajamos en el anterior, en el punto. ¿Me ponen el punto 2D? Ese que Eh, estoy mostrando ahí. Tengo la clase punto 2D, ¿cierto? Y si no, yo, pero ahí me quedo claro. Es que tiene lógica igual, porque supuestamente yo me estoy trayendo cosas de la otra clase para utilizarla en esta nueva clase, y claro, obviamente que la otra clase tiene que estar completa para poder utilizarla, pues, con todos sus parámetros. por ejemplo, ya trabajamos todo lo que es clase punto 2D, pero yo ahora podría crearme una clase punto 3D. Ujú. ¿Captan? Podría crearme aquí, por ejemplo, ya aquí, ya son clases punto 3D. Esta va a heredar de Punto punto 2D. 2D. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y ahora, ¿cómo le metemos el tercer valor? Punto Z algo, ¿no? Z, sí. Pero ¿cómo se lo agregamos? Porque después tú más abajo vas a tener que decir, oye, yo voy a crear un punto que va a ser igual a punto 3D y yo le voy a pasar el 1, el 2 y el 3. Necesito pasarle tres valores, ¿cierto? Digo, tres valores. No 2D. Y al decir que punto 3D hereda de punto 2D, entonces ya tengo estos dos valores Exacto. Entonces el tercero lo tengo que agregar en la otra clase, ¿no? en la otra clase. Pero podría agregar uno Sí. solo, de alguna forma, porque este recibió ya los tres valores. ¿Captáis la idea o no? Vale. Claro, podría agregar un punto arriba, Ahí, ¿no? ahí empezáis a pensarla un poco más en cómo voy a ordenar mis variables. Se dan cuenta que lo único que hemos pensado hasta ahora es en los objetos, los atributos, los métodos, y ni siquiera en el problema que estamos resolviendo. Yo no sé si los puntos 3D los quiero para graficar, para calcular distancia, nada. No. Yo necesito establecer mis relaciones. ¿Cómo relaciono las características o los atributos con los métodos? ¿Y qué pasa cuando tengo más de uno? Por eso tampoco no es muy bueno jugar con demasiada herencia, con las herencias múltiples. Imagínense, más encima si esto le da, no sé, porque puntos 2D, puntos 3D y más encima, no sé, pues están en un espacio de cuatro dimensiones y está heredando una del otro, ya les queda un despelote, pero... Así que esa es más o menos la idea. Espero que se haya entendido más o menos el tema de la herencia. Y ahí ustedes van definiendo cuáles son los métodos, los atributos que van a ir definiendo. Para eso, yo les voy a dar un pequeño... ¿Cuál era ese? Creo que era. No, ese no era. Por ejemplo, eso. Generalmente uno le van a decir una cosa así como esa. Miren. Utilizando el concepto de herencia, extiende la clase vehículo y realiza la siguiente implementación. Ahí está tratando de dibujarlo como UML, pero está parecido nomás. Esta es la clase principal. Fíjense que las flechitas indican que coche va a heredar de vehículo, bicicleta va a heredar de vehículo. Vehículo. Esto que están acá son las variables. No, ni siquiera tengo métodos todavía. La camioneta va a heredar de coche, que a su vez heredaba de vehículo.
Motocicleta va a heredar de bicicleta, que a su vez heredaba de vehículo. Y vehículo tiene color y ruedas. Por lo tanto, este coche ya en teoría tiene agregado color y ruedas, lo mismo que bicicleta, color y ruedas. ¿Y qué pasa con camioneta? Camioneta ya tiene color, ruedas, velocidad y cilindrada. Y más encima le agregamos lo que lo diferenció, que es la carga. Capacidad de carga. Ujú. Y la bicicleta tiene el tipo, urbano deportiva, y la motocicleta. Hereda de bicicleta, que la diferencia tiene la bicicleta con la motocicleta en la velocidad en kilómetros por hora y que tiene cilindrada, pero la bicicleta no tiene cilindrada. ¿Se dan cuenta? Dice, crea al menos un objeto de cada subclase y añádelos a una lista llamada vehículos. Realiza una función llamada catalogar que reciba la lista de vehículos y los recorra mostrando el nombre y su clase y su atributo. Modifica la función catalogar para que reciba un argumento optativo ruedas, haciendo que muestre únicamente que su número de ruedas concuerde con el valor argumento. También debe mostrar un mensaje que se ha encontrado aquí, pero en el fondo, inicialmente tenemos que jugar con esto. Todavía no nos vamos a meter con esto de aquí abajo. Inicialmente con ese dibujito. ¿Cómo podría yo construir? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podrían construir? Se lo voy a subir en el firma al MS para que lo tengan ahí. ¿Dónde estamos en el MS que ustedes? Aquí están. Profe, ¿por qué habla en ese ejercicio que mostró? ¿Por qué habla de la subclase abajito? La subclase es la clase hija. Digo, Ah, ya, 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 ya. Ya, perfecto. todas las que heredan. Todas las Todas que las que heredan, quedan. sí, ya. Ya creo que este era ese. Ahí lo tienen. Denle una vueltecita y lo voy a dejar calladito por mientras yo a ver si empiecen a crear, para que se vayan dando cuenta cuáles son los problemas que van a encontrar. Y van a encontrar problemas. Porque recuerden que no es llegar y ponerle inita a todas. No. ¿Se dan cuenta? Y vamos a ver de dónde heredan. Está claro que partamos con estas dos primero. El vehículo, el coche y bicicleta. Y después vemos cómo metemos la otra. Y después vemos la otra. Ya, dense unos minutitos. Piénsenla, tírenle línea. Háganlo en el papel si quieren. Ya, los dejo unos 5 o 7 minutos. Empiezan a meterle Muy bien.
Ya, ¿cómo le fue? ¿Se enredaron? ¿Se enredaron o no? ¿Ves que no es tan fácil? Tienen que Sí, igual pensar se de una enredan. manera distinta. Vuelvo a repetir, ¿eh? Hay que pensar de una manera distinta. Porque generalmente lo que uno hace va creando este constructor, después este otro, ¿cierto? Pero ¿cómo llenamos esta y cómo llenamos las de acá? Si les paso todas las variables a este, ¿cómo le paso después las que necesita este otro? Y así sucesivamente. Y la cosa es al revés. Es pensar al revés. Miren, les voy a mostrar una cosa hecha así primero. Pongan atención acá nomás. Este truco vale plata. Ya. Tengo un auto que es de tipo coche. ¿Estamos de acuerdo? Tengo una bici que es de tipo bicicleta. Y tengo una camioneta que es de tipo camioneta. El auto, ¿cierto? Tiene color, cantidad de ruedas, velocidad y cilindrada. La bicicleta solamente tiene un color, la cantidad de ruedas y si es urbana o no me acuerdo que le había puesto el otro. Y la camioneta tiene un color, tiene una cantidad de ruedas, tiene una velocidad, tiene Velocidad. una cilindrada, Cilindrada. ¿cierto? Y tiene una carga. Si ustedes se dan cuenta, estas dos, las dos primeras, las tienen todo, ¿no? Que esas son las que se heredarían de dónde? Es de vehículo. De vehículo. Pero Ujú. fíjense que después la bicicleta tiene urbana y esta no tiene urbana. Pero sí hereda estas otras que están, estas cuatro primeras, son estas cuatro primeras también, ¿o no? Color, cantidad de ruedas, Sí. kilometraje, y me queda una solita. Bueno, y cuando ya tengo claro eso, me voy hacia atrás. Vehículo. Vamos a ir para que no nos enredemos. Ya. Vehículo. ¿Qué es lo que tiene la clase de vehículo? Dos ruedas no. Eso es lo que decía, ¿no? Color y ruedas, perdón. Por lo tanto, Sí. el init de vehículos, ¿cuál va a ser? Self, color, ruedas y eso que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí no hay drama. Las dos variables. Pero ojo, le pasé dos variables. Y acá le tengo que pasar más. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo definimos el coche? Miren. Coche va a heredar de quién? De vehículo. Va a tener su propio init. Ojo, y aquí pongo todas las que necesita coche. Coche necesitaba 4. 1, 2, 3, 4. Las 4 variables. Pero aquí está el truco. Ah, le suma las otras que tiene. Yo no voy a... Tengo mi propio constructor, por lo tanto, este es el que se va a ejecutar para la clase coche, no este de acá. Porque este es el init. Pero sí puedo invocar al init de vehículo, vehículo.init, y a ese le paso los dos nomás, los dos que están. Y el resto se los dejo a mi variable, a mi init. Lo mismo para la bicicleta. La bicicleta hereda, tiene que mandar estos dos primeros al vehículo. Y se queda solamente con el tipo. ¿Y qué pasa cuando tengo camioneta? Que camioneta hereda de coche, que a su vez hereda de vehículo. Entonces ahí mi init, efectivamente, tengo todas las variables, le paso las que efectivamente necesita coche, que dijimos que eran 4. Le pasamos esas 4 y me quedé con carga solamente para camioneta. Pero al pasarle esas 4 a coche, se va, ejecuta este init. Pero al ejecutar este init, ¿qué es lo que hace? Llama a vehículo y le pasa las dos primeras y se queda en coche con las dos que vienen. Es como algo transitivo, es como enredado al principio, pero se los voy a subir para que le den una vueltecita. ¿Cómo saben ustedes si está correcto o no está correcta las asignaciones que hacen? Es porque después lo ejecutan nomás. No hemos hecho nada, hemos creado nomás. Si ejecuto, Sí. no me dio error. Si no me dio error es porque efectivamente la lógica está correcta. Imagínense cuando tengan un sistema que hereda como de unas 20 clases. Si no tengo hecho el monito, el UML clarito,
Para el día del níspero voy a terminar de trabajar. Y aquí ahora podríamos empezar a tratar de darle respuesta ahora, una vez que tenemos claro eso, a tratar de darle respuesta a las preguntas. Crea al menos un objeto de cada subclase. Ya lo creamos uno. Me falta uno nomás, el de aquí de motocicleta. Motocicleta tiene velocidad y tiene cilindrada. Tiene color, ruedas, velocidad, cilindrada y nada más. No tiene carga. Es decir, esta hereda todas juntas, las mismas. Tiene velocidad y cilindrada. Hereda las mismas que de coche, ¿se dan cuenta? Pero va por la otra rama, heredando de bicicleta. Ya, una vez que está eso, ahora deberíamos empezar a crear al menos un objeto, realiza una función llamada catalogar, que reciba la lista de vehículos y los recorra mostrando su nombre y de su clase y sus atributos. Ahí eso no queda claro lo que hay que hacer ahí. Realiza una función llamada catalogar, que reciba la lista de vehículos, le voy a pasar una lista de vehículos, y los recorra mostrando su nombre, el nombre de su clase y sus atributos. Debería pasar una aquí nomás y me debería mostrarme, no sé, pues le doy auto y una función que reciba auto y me diga todos los atributos que tiene. Le digo bici y que me muestre los atributos que tiene. Le digo camioneta, que me muestre los atributos que tiene. Pero esa es más o menos la idea. Va captando más o menos lo que es orientación objeto. Les queda claro más o menos el concepto, que vuelvo a repetir, yo no me canso de decírselo en todo caso. O sea, no es simple, no es trivial, no es fácil y generalmente nos cuesta. Porque es una forma distinta de pensar. No pensamos como en los sistemas clásicos. Ya, ¿les quedó claro, no? Se voy a subir el ejemplo al tiro, para que le echen una miradita. Estamos. Vale, profe. Porque si no... ¿De dónde es el LMS? ¿Dónde estoy? Ya, lo vamos a tirar aquí mismo nomás. Vamos a sacar de acá. Google Drive. Documentos. Donde tenemos esto en PGMs. Y en PGMs tenemos PO. Y este era autos. Y ahí tienen autos. Para que le echen una miradita. Para que se entretengan un rato ahí. Denle una vuelta al tema. Ya, les dejé este otro para que traten de repetir más o menos la misma historia. El que se llama Proyectos 2.
Ese, para que lo trabajen. Una universidad tiene una serie de personas asociadas a su labor. Las características de cada uno de ellos se indican en la tabla siguiente. Se desea diseñar un programa que almacene y gestione la información relacionada con estas personas. O sea, ese es el objetivo final. Pero en el fondo yo les doy lo siguiente. Existen el tipo de personas, características. Externos tiene esos datos. Estudiantes de grado, obviamente, tiene esos datos. Estudiantes vespertinos tienen estos datos. Estudiantes de posgrado tienen estos datos. El profesor tiene estos datos y los administrativos tienen estos datos. Se solicita, recuerde considerar los conceptos vistos en clase, atributos, métodos, herencias, sobrecarga, operador, etc. Dibuje un esquema simple que muestre la organización y relación de las clases por usted definida y que permitan analizar la situación descrita. Y en Python diseñe e implemente las especificaciones de las clases necesarias que permitan desarrollar el programa utilizando el paradigma orientado a objetos. ¿Qué le estoy pidiendo en el fondo? Que primero me hagan el UML. El UML simplecito. ¿Cuál es el UML? Unos cuadraditos. Recuerden que las herencias iban hacia... ¿dónde hay un ejemplo? A ver, déjenme. En el video les queda claro, pero quiero un... que había capturado una pantalla reciente. Ya eso. Quiero una cosa así como esta nomás. Pero es mucho más simple que este. Que lo único que va a tener son clases y flechitas con esta que están acá, que esas son la herencia. ¿Qué estoy indicando? Que cliente hereda de usuario, que administrador hereda de usuario. Esto no lo vamos a ver todavía porque son otro tipo de relaciones, son de agregaciones. Pero lo único que quiero ver yo, ¿quién hereda de quién? Y por lo tanto, ustedes ahí en el ejercicio tienen varios de estos. Tienen externo, estudiante pregrado, estudiante vespertino, estudiante de posgrado, profesor administrativo. Vean cuáles son las clases. Hay unas clases abstractas que se denominan, que son aquellas que yo no les voy a dar, no voy a generar objetos a partir de ellas, sino que solamente me sirven a mí para ordenar un poco el sistema que estoy tratando de desarrollar. En este caso, en el caso que vimos del auto, yo no he definido ningún vehículo, si ustedes se dan cuenta. Coche, bicicleta, camioneta, motocicleta serían las clases, pero la clase vehículo en sí es una clase abstracta, no tiene objetos asociados, pero sí tiene valores. Por lo tanto, a lo mejor a veces hay que definir una clase abstracta, que sería la que ustedes deberían analizar acá y ver todos los... y ver qué es lo que se repite en todas ellas. Nombre, root, dirección, teléfono, nombre, root, dirección, teléfono, nombre, root, dirección, teléfono, nombre, root, dirección, teléfono, nombre, root, dirección, email. Ciudad, 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 ciudad. ¿Se dan cuenta que hasta ahí, nombre, root, dirección, teléfono, email y ciudad, es de todos? Por lo tanto, esa sería la clase más importante. Después, sí, hay otras que le agregan cosas. De hecho, esa es el externo, miren, nombre, root, dirección, teléfono, email, ciudad. Esa sería la primera clase. Hasta aquí ya lo tenemos listo. Si le agregamos carrera, año de ingreso, tiene ese, tiene este, y ni uno más. Por lo tanto, sería otra clase que está heredando la anterior. Tengo que ir construyéndola nomás. Eso es lo que van a trabajar. Y después de que esté listo el dibujito, el UML, construir efectivamente esto que está acá. Solamente esto. Solamente esto, las clases. ¿Cómo lo voy a definir? Obviamente se crean unos ejemplos acá para ver si efectivamente está correcto, porque si les da errores porque está malo el diseño que ustedes acaban de hacer acá. Así que ahí se van a entretener. No sé si más o menos les queda claro. Voy a parar de grabar para que después dejar todo esto al tiro en la plataforma para que... No, yo al menos yo quedé claro, de hecho yo ya lo implementé y me corrió bien. Funcionó, de hecho hice un print también y me imprimió los valores. Vale, el último que hicimos es el de los autos nomás. El de los autos nomás. Hice un auto 1, 2 y 3 y lo inicialicé como vehículo, coche, camioneta.